Cuando tenemos fe, Señor, podemos confiar en tus promesas. No nos dejas, no nos abandonas. Pase lo que pasa, Señor, tú siempre estarás con nosotros, con tus verdaderos cristianos, Señor. Te necesitamos grandemente, Señor, para que tú aparezcas en nuestra vida, en la forma de sabiduría, en la forma del Espíritu Santo, guiándonos y llevándonos en los caminos estrechos, los caminos correctos. Señor, entregamos el día de hoy, Señor, para tu gloria, y pedimos que nos des sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenos días a todos. Estamos en Santiago 1. Si tienen sus Biblias, por favor, ábrelos. El título del mensaje hoy es De la sabiduría a la fe. De la sabiduría a la fe. La semana pasada nuestro título era Someter a Dios en las pruebas de la vida, y Dios nos librará de todas las cosas. Eso es un mandamiento. Tenemos que es un orden, no es como si me gustaría. Yo creo que muchos hemos mirado este versículo en Santiago 1, estamos en 5 a 8 ahora, pero hemos mirado eso y hemos dicho, bueno, pido sabiduría, pero realmente no necesito. No, es un mandamiento y debemos de pedir la sabiduría a todo el mundo. ¿Por qué? Para que nos pueda llevar de un bebé lactante a un niño destetado. O sea, no deberíamos de ser igual después de 10 años en la iglesia. Debemos de haber crecido algo. Algo está mal si somos igual que cuando lleguemos. También hablamos de que hasta Cristo está formado en nosotros. Es lo que Él quiere mirar para que podamos caminar como Él, hablar como Él, actuar como Él. Eso es lo que Él quiere para nuestra vida. Debemos de ser como los discípulos. Los discípulos crecieron en su fe. Hubo un tiempo en que siempre dependían de Jesús, pero de una vez que Jesús había resucitado, aprendieron a caminar solos. Y el probando de nuestra fe produce dolor, pero necesitamos confiar en Dios. No importa qué sea el problema. El Señor puede darnos ese gozo aunque todo está yendo mal en nuestra vida. Y aquí estamos en Santiago 1, versículos 5 a 8. Para el día de hoy vamos a leerlo todo y empezaremos. Santiago 1, 5 a 8. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre que duda, de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Mientras que vamos pasando por las pruebas de la vida, tenemos una gran necesidad de sabiduría. Las pruebas en la vida tienen la tendencia de hacernos desanimarnos, de que entremos en depresión. Sentimos que el enemigo nos está atacando muchísimo y o sea, pensamos en nuestra mente, es suficiente que sigo vivo, que me levanto diariamente. Y no es cierto. Dios quiere que nosotros conquistemos, que tenemos gozo durante del problema. Habíamos hablado de las maneras en que Dios nos da para poder conquistar durante las pruebas. Hemos hablado de tener una actitud gozo, tener una mente que entiende, una voluntad sumisa. Y ahora vamos a hablar de cómo perseverar
en un juicio con un corazón que crea, un corazón que tiene fe. Eso es lo que vamos a mirar. Para poder creer necesitamos tener entendimiento piadoso que nos impulsa a pedir la sabiduría de Dios, que nos impulsa, que nos lleva, que nos gravitamos hacia las cosas de Dios. Y eso es la sabiduría que nos va diciendo a cada uno de nosotros, ¿sabes qué? Necesito entrar en la palabra. Necesito alabar a Dios. Necesito parar de lo que estoy haciendo con todo el ruido y necesito alabar al Señor. Sea lo que sea que el Señor nos dice, necesitamos tener la sabiduría para poder obedecer en este momento. Muchas personas, yo he hablado con personas que su vida es tan ocupado, tan lleno, mucha gente a su casa, mucha gente visitando y nunca hay un momento de quietud. Y nosotros con la sabiduría deberíamos de programar nuestra día para poder tener ese tiempo con el Señor, el tiempo tranquilo. Una de las cosas mientras que yo he estado creciendo en el Señor es que también puede ser una debilidad, ¿no? El ruido me afecta. Entonces tengo que entender a veces en la casa, cuando ya ha sido tranquilo todo el día, en mi tiempo, llega mi esposa, llega gente a la casa, y mi tendencia es, shh, tranquilo, ¿verdad? Porque me gusta tanto la quietud. O sea, hay paz en la quietud cuando nosotros sentimos la presencia de Dios. A veces nuestro fuerte puede ser nuestra debilidad también, depende cómo lo usamos. Pero un fe basado solamente en nuestros sentimientos, sin conocimiento, es un fe que algún día va a fracasar. Y eso es lo que pasa cuando hemos estado en iglesias que es puro emoción, es gente cayendo en el piso, siempre tiene que haber algo grande, siempre tiene que haber emoción, siempre tiene que haber, luego es noche de vigilia y luego es el ayuno de tal, y siempre tienen que hacer como actividades. O sea, según nuestro fe está basado en actividades, emociones, sentimientos, y no basada en una confianza, en un conocimiento del Señor, de realmente conocer su palabra en nuestro corazón. La Biblia dice que tu palabra lo he guardado en mi corazón para no pecar en tu contra. Eso quiere decir que lo hemos memorizado, lo hemos metido adentro tanto de que ya ha llegado a ser parte de nosotros. Eso es lo que quiere decir. Ahora, tenemos una gran necesidad de sabiduría espiritual para ayudarnos a entender la promesa de la verdad de Dios. Y Salomón nos ayuda con esto en Proverbios 3. Si quieren ir a Proverbios 3. Yo a veces no podemos basarnos en los sentimientos, porque te digo la verdad, a veces yo levanto en la mañana y mi cuerpo dice, no, tienes mucho que hacer, puedes pasar la oración esta mañana. No necesitas estudiar, tú ya sabes ese tema, tú puedes fingirlo. Y no es cierto, no es cierto. O sea, creo que es el Spurgeon que dijo algún día, dice, tengo tanto que hacer ahora que me voy a extender mi oración por 2 horas. O sea, fíjate, es el reverso, ¿me entiendes? Tantas cosas que yo tengo que hacer que ahora necesito más tiempo con Dios. Y Dios te ayudará a redimir el tiempo siempre y cuando pones a Él primero. Proverbios 3, versículos 5 a 7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal.
Proverbios 3, 5 a 7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Cuando nosotros confiamos en Dios, necesitamos esto, ¿no? Cuando recibes un reporte del doctor, ¿qué es lo que hacemos? Hay gente que realmente conoce más de su enfermedad que conoce de la palabra de Dios. Y ellos te pueden contar exactamente los términos médicos, los síntomas, solución, o sea, todo lo que les ha pasado en la vida. Pero dime si ellos conocen alguno de la palabra, si han guardado la palabra en su corazón para que sea parte de ellos, para que puedan, como dice aquí, confiar en el Señor con todo tu corazón. No un parte del corazón, todo el corazón. Luego dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Es decir, tú vas a pensar que tú tienes la respuesta correcta. Ya sé lo que voy a hacer. Eso es lo que hace el hombre típico. Yo sé, voy a hablar con tal fulano, él me va a ayudar, pido el préstamo, voy al tratamiento, movemos la familia para otro estado donde tiene médicos más conocidos, unos expertos. Así, eso va a ser la respuesta. Y todo al último. Luego el domingo, pastor, mi familia está pasando esto, ya hemos tomado medios, ahora puedes orar por nosotros. Bueno, tú ya te has encargado. ¿Para qué necesitas a Dios cuando lo dejas hasta último? Dice, confía en el Señor. Ahora, no estoy diciendo que no hagas nada. No estoy diciendo eso, entiéndelo. Sí hay que ser, hay que tomar medidas. No hay que usar los expertos que Dios nos ha dado. Pero no hay que depender en nuestro propio entendimiento. Nuestra primera respuesta debería de buscar al Señor. Buscar al Señor. Luego dice, reconócelo en todos tus caminos. Es todo lo que tú haces. O sea, en el trabajo, en la familia devocional, en la iglesia, cuando estás con tus amigos, cuando vas de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. También puede ser otras cosas. Cuando perdemos el dinero de la renta, ¿no? Cuando somos traicionados por una persona de la familia, en esos tiempos necesitamos confiar en el Señor. Ahora ahí sigue, en ese mismo capítulo de Proverbios, sigue hablando de la sabiduría. Proverbios 3 y versículo 17. Léalo conmigo. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. ¿Qué es lo que yo había dicho? A veces no vamos a sentir como si tuviéramos fe. No, siento que no tengo fe. Y a veces, y le voy a hablar en serio, hay veces en que la mujer o el hombre va a levantar en la mañana y siente que no están casados. En serio, aunque es después de 30 años. Ahora, no estoy diciendo que no lo amas o etcétera, etcétera, pero digo, a veces los sentimientos nos va a engañar. Los sentimientos engañan, el corazón engañan, por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Pero Él dice, aunque no sentimos, sus caminos son caminos agradables. Tengo un dicho, lo que yo siempre recomiendo a la gente. Alguien me dijo eso cuando yo recién fui salvo. Me dijeron, siempre cuando acerca de la iglesia, propone en tu corazón que cuando las puertas de la iglesia están abiertas, tú vas a estar ahí. Y eso me ha ayudado bastante porque ha habido tiempos en mi vida en que yo no tenía ganas de ir a la iglesia. No, mejor me quedo en la casa ya la otra semana. Y la otra semana es 2 semanas y luego 3 semanas y de repente ya no estamos yendo a la iglesia.
O sea, nos engaña nuestros sentimientos. Cuando sentimos enfermo, cuando sentimos... Ahora, no estoy diciendo que la iglesia requiere la asistencia perfecta, pero faltar en la iglesia debe de ser la excepción, no la regla. Es una excepción, no la regla. Ahora, ¿pero qué es la sabiduría? Vamos a Santiago 3. Vamos a Santiago 3, regresar a nuestro libro que estamos estudiando. Santiago 3 y versículo 17, vamos a ver cómo define la sabiduría Santiago. Puedo hablar de eso, por eso aquí tiene como por medio como 2 sermones aquí en este versículo. Santiago 3 y versículo 17 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente o razonable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Eso es la respuesta de la sabiduría. La respuesta, ¿cómo respondemos a la vida cuando vamos pasando por una prueba? ¿No? Y a veces queremos enojar, a veces... hay que ser franco, ¿no? A veces pasa por el cerebro, o sea, necesito darle un golpe a esta persona, ¿no? Y uno es cristiano por muchos años. En serio, pasan esas cosas, pero esos son nuestros sentimientos. ¿Ves cómo engañan los sentimientos? Pero nosotros nos damos excusa, nos damos permisos en las cosas pequeñas. Le voy a decir algo. Siempre y cuando usted se da un permiso pequeño, eso siempre lleva a los permisos grandes, ¿no? Por ejemplo, hoy voy a faltar de la iglesia, voy mañana, entonces siempre llega a la otra falta. O ¿sabes qué? Me llevé una pluma del trabajo. No hay problema, no es gran cosa, todo el mundo se lleva plumas y luego se lleve otra cosa y es más grande y ya empiezas a robar y así es como la gente termina mal, perdiendo su trabajo, etcétera, etcétera. Pero los permisos pequeños nos da, entonces no hay que dar permiso a la carne, no hay que dejar ningún lugar para que la carne nos domina. Tenemos que dominar la carne. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, mi cuerpo lo disciplino, lo golpeo para que haga lo que yo digo, para que el fin de cuenta no termino yo descalificado. Y no queremos terminar descalificado en la vida. Eso es la definición. Ahora vamos a Job 28. Job 28, vamos a ver un poco de consejo que sus amigos de Job le había dado a Job. Job 28. Y vamos a mirar acerca de... aquí es la respuesta de Job. Job había recibido sabiduría falso, sabiduría del hombre, y eso es la respuesta de Job. Versículos 12 a 22. Pero la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se encuentra en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dice, no está conmigo. Versículo 15. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. No la pueden igualar ni el oro, ni el vidrio, ni se puede cambiar por artículos de oro puro, coral y cristal, ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. El topacio de Etiopía no puede igualarla, ni con oro puro se puede evaluar. ¿De dónde pues viene la sabiduría?
¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta de todos los aves del cielo. El Abadón, o el lugar de destrucción, y la muerte dicen: con nuestros oídos hemos oído su fama. Y ahí dice, la sabiduría solamente viene de Dios. No lo vas a encontrar en ningún otro lado. Primero nos habla y nos dice quién lo tiene. Y básicamente la respuesta es: nadie que tú conoces lo tiene. Ni yo lo tengo. Ni el pastor más sabio del mundo no tiene la sabiduría. Toda la sabiduría viene de Dios, como nos dice en Romanos 11. Pero aquí dice, ni el hombre no conoce su valor. Dice, la tierra de los vivientes no lo tiene, el abismo no lo tiene, el mar no lo tiene. Ya más abajo dice, está escondido de todos los vivientes, los aves no lo tienen. Y ahí en medio habla de qué tan valoroso es la sabiduría. Dime, por lo que está diciendo aquí, suma todo el valor de lo que tú tienes. Si tuvieras que vender todo lo que tú tienes en la vida, ¿cuánto sería la suma? ¿Valdría lo que vale la sabiduría? Es más, por eso Salomón pidió la sabiduría porque él sabía que no iba a poder reinar sobre tanta gente y quizás había mirado tantos reyes en la vida caer, ha mirado tantas personas fracasar y dice, ¿sabes qué? Mejor voy a pedir la sabiduría en vez de la fama y el dinero. Y Dios le da los dos. Y nosotros tenemos que ser igual. ¿Quién no haría eso? Vender todo lo que se tiene, su casa, llévatelo, no quiero nada, simplemente dame la sabiduría. Y son en las cosas de Dios. Tenemos una gran necesidad de tener la sabiduría de Dios. Grande, grande, grande. Es nuestra necesidad. Si nosotros no captamos esto, si eso no entra en nuestra vida, si no vemos el valor de la sabiduría, tú y yo nos vamos a sufrir en nuestra vida. Quizás sería así la vida. O sea, habrá subidas y bajas, pero Dios quiere que tu vida sea así. A veces hay problemas, pero cuando tenemos gozo en la vida, podemos aguantar, tenemos aguante, como habíamos hablado la semana pasada. Podemos aguantar los problemas sabiendo que Dios está con nosotros. Vamos a Efesios 1. Pablo sabía que la sabiduría solamente viene de Dios. Entonces, por eso Pablo ora de cierta manera. En Efesios 1. Efesios 1, versículos 17 a 18. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, fíjate, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando oramos, deberíamos de orar con escrituras en mente, no simplemente orando como repeticiones, pero orando basado en un conocimiento de Dios, usando sus escrituras, porque usando sus escrituras es como debemos de conocer a Dios más. Y cuando conocemos a Dios más, oraremos mejor. Pero fíjate, ¿de quién viene? Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, el que creó todo el mundo, el que creó todo de la nada, el que regenera a los hombres y cambia y da vida a hombres como tú y yo, que somos muertos, nos da vida. Ese es el Dios. Él dice que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Qué oración tan bonito, qué oración tan profundo. Así debemos de orar. Fíjate cómo se escucharía una oración de nosotros en este caso. Señor, dame un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de ti. Mi oración, Señor, es que los ojos de mi corazón sea iluminado para que yo pueda saber cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate qué tan poderoso cuando nosotros cambiamos el asunto y ponemos nosotros en el lugar de Pablo. Dios no es una persona que favorece uno que el otro. A veces tenemos la tendencia de decir, bueno, Pablo fue Pablo y él tenía don, una unción especial. Y sí es cierto, sí tenía. Pero a veces tenemos, ese es como un permiso, ¿no? Una excusa que nos damos. Bueno, ellos son acá y yo soy aquí y me voy a quedar aquí. Bueno, quizás sí podría servir en la puerta saludando a la gente, ya Dios me recibirá. No, que conozcamos las Escrituras en lo profundo de nuestro corazón para ver que el Señor obra en nuestra vida. Y Santiago nos está diciendo lo mismo. Regrésense a Santiago 1. Santiago nos dice lo mismo en nosotros. Las pruebas deberían de hacer que nuestra vida de oración está mejor mientras que pedimos sabiduría de Dios. Y ahí en Santiago 1:5 dice, quien da a todos abundantemente y sin reproche, debemos meditar esas promesas porque Dios quiere dar a sus hijos la sabiduría divina. Dios quiere que tú hagas las decisiones correctas para tu vida y nos ha puesto todo aquí en su palabra. El problema es que cuando la Biblia se queda en la repisa de domingo a domingo, entonces ¿cómo vamos a conocer más de Dios? Dice que se la pide a Dios, que se la pida a Dios. Es un verbo, es un imperativo. O sea que necesitamos hacer algo. No es el hecho de que, bueno, sí quiero, ¿verdad? Pero realmente no quiero. No. Si no pedimos sabiduría todo el momento y especialmente cuando estamos pasando por una prueba, eso es un pecado. Es un pecado. Simplemente. Necesitamos pedir la sabiduría. No es una sugerencia. Cuando alguien pasa por una prueba sin orar a Dios, puede ser que la prueba permanezca y puede ser que llegue a ser más intenso en nuestra vida, porque somos de cabeza duro, no queremos hacer caso. Y a veces se empeoran las cosas. No es de que Dios envía algo en contra de nosotros, simplemente por nuestra propia ignorancia las cosas empeoran, ¿verdad? Si no pagamos la renta, quizás el dueño me va a pedir perdón y luego otro mes. Bueno, es el COVID, o sea, quizás Dios va a obrar y voy a tener un milagro y me va a dar todo Entonces no vamos a Dios para pedir sabiduría en lo que debemos de hacer y se empeora la situación. Y luego llega a hacer algo, una deuda que no podemos pagar. Y ponga su situación en esto, ¿no? Si pensamos en nuestra salud, si no damos atención a nuestra salud y no comemos correctamente, no comemos cosas saludables, pasa lo mismo. Durante de los años sembramos lo que cosechamos o cosechamos lo que sembramos. Proverbios 2, regresamos a Proverbios 2. Proverbios 2 y vamos a ver versículos 2 a 5. Aquí vamos a mirar otro verbo, otro imperativo, otra cosa que debemos de hacer. Dice Proverbios 2, 2 a 5. Da oído, ahí está el imperativo, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia,
alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor, descubrirás el conocimiento de Dios. Vamos a desempacar aquí un poquito. Alza tu voz. ¿Cuándo fue la última vez que hemos alzado la voz? Y la idea aquí es de que cuando llegamos a la desesperación no nos queda otro más que gritarle al Señor, a decir: Señor, no puedo, ayúdame, Señor. No puedo, ayúdame. Eso es lo que está hablando aquí. Luego dice 2 veces sí, porque si clamamos, si la buscas como la plata, eso es una causa y efecto. O sea, no necesariamente va a suceder, porque acuérdate que es un imperativo, es un verbo, hay una acción que se requiere de nosotros. Y si nosotros no actuamos, quiere decir, esa promesa no será para nosotros. Pero si actuamos y si clamamos a Dios, esa promesa puede ser para nosotros. Puede ser para nosotros. Luego dice, y la procuras como a tesoros escondidos. ¿Eso qué parece a ustedes? ¿No? O sea, ¿hemos realmente buscado la sabiduría como si fuera un tesoro más valioso que una casa pagada? Si eres dueño de una casa pagada. O sea, hay que buscarlo de esta manera, hay que buscar al Señor en las mañanas, en las tardes, en las noches. Mucha gente habla de las vigilias públicas, pero ¿qué tal las vigilias cuando nadie te ve? ¿No? Cuando nadie sabe que has orado, estás en oración, más que a Dios mismo. Y eso es parte de buscar los tesoros como si fuera realmente valioso. Yo conozco algunos pastores y ellos realmente llevaban una vida cuando estaban tambaleados entre ola tras ola, y su vida era de fe, falta de fe, falta de fe. Y ellos tomaron una medida drástica de un día de decir: ¿sabes qué? Enciérrame a su esposa, enciérrame en el closet por 3 días y no me abres esa puerta por 3 días. Yo necesito buscar al Señor y rogar y pedir. Luego conozco otro que se fue al bosque por una semana. ¿No? Un lugar donde puedes gritar, donde puedes estar sin bañar, que a mí no me importa, yo solamente quiero conocerte, Señor. Necesito la sabiduría. Mi vida se parece un fracaso por todo lo que yo he hecho. Mira cuántas horas yo he trabajado en toda la vida. ¿Y dónde está el dinero? No tengo sabiduría, Señor. Por favor, dámelo. Dame la sabiduría. Dios posee la abundancia, la sabiduría en abundancia. Y de ahí es donde tenemos que ir para obtenerlo. Vamos a Juan 14. Juan 14. ¿Por qué debemos de buscar de Él la sabiduría? Porque Él lo tiene. ¿Pero para qué? ¿Qué propósito? Pues vamos a mirar, el propósito es para que Él reciba la gloria. Durante toda nuestra vida somos nosotros que hemos estado recibiendo la vida. Fui yo que estaba recibiendo la gloria cuando hice mis negocios y mi dinero y mis montones, mis cuentas de banco, y Dios no cabía ahí, era yo. Entonces, la sabiduría es cuando dependemos y confiamos en el Señor a plena idea, que todo es para su gloria. Juan 14, 13, 14, esa es la razón para que Dios pueda recibir la gloria. Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Él
Él dice que si pedimos algo, si pedimos sabiduría de Él y pedimos de Él, de una vez que hemos pedido y Él se nos los conceda, entonces Él va a recibir la gloria porque nosotros daríamos un testimonio a Él, un testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y cuando dependemos de nuestras fuerzas y no vamos a la oración, ¿de qué podemos darle gracias a Dios? Pues si tú lo hiciste, tú lo hiciste. Luego dice, sin reproche, Santiago 1, seguimos en el versículo 5, dice, sin reproche. Esa palabra podemos leerlo, sin reprender, nos daría la sabiduría, sin reprendernos. A veces, sí, nosotros no somos dignos de las cosas de Dios. Y eso sí es cierto, pero a veces si quedamos en esa actitud, puede causarnos a no mover, a no hacer nada. Y eso no es el chiste. Debemos de saber que Él es un Dios de misericordioso, un Dios de amor, un Dios como un papá que da buenas cosas a sus hijos. Y Él nos los daría sin reproche. Igual como cuando nuestro niño ha hecho algo, niño chiquito, ha hecho algo, quizás algo malo que no tenía que haber hecho, y él sabe, uno se nota que él hizo algo y sufrió en consecuencia por hacerlo, y viene llorando, o sea, uno va y lo recoge en sus brazos y lo pacifica, ¿no? Así, de esta manera, no nos reprende nuestro Señor cuando pedimos sabiduría. Luego dice, y le será dada. Él nos dará la sabiduría, nos dará igual como lo hizo en el Testamento Antiguo, Salmo 81, vamos a hacer Salmo 81, versículo 10, a Egipto. Él había dicho, cuando ellos salieron, hablando de cuando ellos salieron de Egipto, Dios aquí habla en Salmo 81, 10, y Él dice, yo el Señor soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, abre bien tu boca y la llenaré. Si nosotros abrimos nuestra boca, para poder recibir tenemos que abrir la boca, para poder tener algo necesitamos pedirlo, ¿no? Nadie recibe nada, ni en este mundo. Si voy a McDonald's a pedir un orden, o sea, si nunca abro mi boca, la cajera va a decir, ¿el que sigue? ¿No? O sea, si queremos vacaciones y lo pedimos de nuestro jefe en el trabajo, o sea, si nunca pedimos, nunca nos los va a dar. Y de esa manera tenemos que pedir, tenemos que posicionarnos para poder recibirlo y pedirlo de Dios, clamarlo, buscarlo como el oro. Esa es la manera de hacerlo. Santiago 1:6. Vamos a nuestro próximo versículo en el texto de hoy, Santiago 1:6. Dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Yo sé, ha habido momentos en mi vida que yo he sentido así, golpeados. Y cuando vuelvo a reanalizar qué fue el problema, dónde salí del camino, yo sé exactamente, o sea, yo me aparté del camino del Señor. Fíjate, yo puedo decir eso sabiendo que la verdad llevo como un récord de 25 años, de casi nunca me faltó en la iglesia, nunca, cuando no era yo pastor. Vacación, cosas, la excepción nada más, pero casi asistencia perfecto. Pero ¿cómo puedo decir yo que yo he apartado del camino del Señor? Es cuando no estamos en oración, cuando no estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos buscando su sabiduría para cosas que sabemos que en nuestra vida tenemos esa necesidad. Tenemos la necesidad de la sabiduría. No solteros.
solteros que no tienen esposa deberían de estar orando para un esposos o esposas, ¿no? Un mujer o un hombre de Dios que nos va a eso, que quizás es el decisión más grande junto siguiendo la decisión de aceptar a Cristo, la decisión más grande que harás en toda tu vida. Y tenemos una gran necesidad de sabiduría en este caso. Ir a otra iglesia es uno de esos. Mover a otro estado. Tomar el promoción o no. Son cosas que necesitamos la sabiduría de Dios. Cuando hace falta recursos en nuestra vida también. Dice con fe sin dudar. Está diciendo que nuestra petición para la sabiduría tiene que venir con una confianza sincera, que confiamos sinceramente en el carácter de Dios. Es decir, por ejemplo, si tú me conoces a mí, nos vemos aquí a esa hora, mañana. Entonces tú me conoces a mí, que casi nunca llego tarde, nunca me falto, y estás con un amigo y ya son las 9:58 y tu amigo dice, no creo que va a llegar, no creo que va a... Y tú dices, ¿sabes qué? Yo lo conozco, él va a llegar. No me digas que él no va a llegar, él va a llegar. Entonces no puedes convencerlo, al contrario. O sea, conozcamos y confiamos en el carácter de Dios y sus promesas. Algunos cristianos creen que sus necesidades son indignos, que ellos no merecen las cosas de Dios. A veces tenemos la tendencia de castigarnos porque somos malas personas. Yo no merezco las cosas de Dios. Algunos cristianos deciden tener argumentos con Dios. ¿Por qué estoy en esa situación? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me das un escape de este problema? Y la verdad, ellos no quieren buscar la respuesta de Dios. ¿Por qué estoy en este problema, Señor? Todo está hecho para que nosotros regresamos en las cosas de Dios profundos. ¿Qué dije yo al principio? Si seguimos en el mismo lugar después de 10 años, sin un gran conocimiento de Dios, con razón estás tambaleado del mar. Con razón, o sea, estás bien por un rato y después estás mal, porque no tenemos un gran conocimiento de Dios. Vamos a Hebreos 11. Cualquier persona que no crea en Dios, en su palabra, o duda de su carácter, no está hablando en fe, y la verdad es un insulto. Es un insulto. Hebreos 11 y versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es un mandato, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que buscan a Él. ¿Sabes que Dios nunca ha fallado a ninguna persona en la Biblia? Siempre ha cumplido todas sus promesas. Sus promesas nunca fallan. Si sus promesas alguna vez habrán fallado, entonces Dios sería mentiroso. Pero Dios no es mentiroso. Es el hombre que miente. Acuérdate, ¿y qué es lo que nos miente? Nuestros sentimientos. Nuestro corazón nos engaña. Nos dice cosas que no son ciertas. Ahora Pablo nos exhorta, 1 Timoteo 2, nos exhorta en lo que tenemos que hacer. 1 Timoteo 2 y versículo 8. 1 Timoteo 2 y versículo 8. Dice, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santos. Aquí la palabra hombres es la palabra aner, que viene siendo humano. Entonces eso es mujer y hombre. ¿Okay? Dice, en todo lugar los hombres
oren levantando manos santos sin ira ni discusiones. Que había dicho yo anteriormente, que a veces la gente, en vez de estar en la fe, quieren tener un argumento con Dios, ¿no? Aquí dice, sin ira. Y luego, ni discusiones. A veces queremos hablar con nuestro prójimo acerca del problema. Fíjate lo que me está pasando. No creo que es justo. Y fulano no me está apoyando. Y pues la verdad no creo que ellos son cristianos. Y ahí seguimos, ¿no? Ahí sigue el rollo. ¿No? Nos damos ese pequeño permiso de simplemente decir una cosa a un hermano y luego sigue lo demás. Argumentos, que no soy el culpable, ¿por qué me está pasando eso? Es injusto. Cuando aquí la palabra nos dice sin ira ni discusiones. Simplemente levántate, vaya a tu cuarto de oración, saca la palabra de Dios, enciérrate en tu closet y que Dios te hable, que te dé sabiduría. Y ahora, de una vez que hemos hecho esto, Mateo 21, tenemos que recordar de la promesa que el Señor nos da. Cuando realmente hemos obedecido, la promesa está aquí y debemos de constantemente recordarnos de eso. Mateo 21 y versículos 21 a 22. Dice, Jesús les respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Rápidamente, déjame tomar esta parte para un breve comercial de mensaje. Aquí no está hablando de que Dios nos va a dar lo que sea. Si sabemos de lo gramático del inglés o el español, eso es un hipóberle, no sé cómo se traduce en español, pero simplemente es una exageración para probar un punto. Y realmente, si entramos a profundo, quiere decir que si nuestros deseos y si nuestra voluntad es la voluntad de Dios, Dios nos los dará. Dios nos los dará. Pablo duró años en la cárcel. Dime, ¿por qué no fue nada más de un día después que oró? No, porque no fue voluntad de Dios. No fue voluntad de Dios. Ahora, si Filipenses 4, si pedimos en fe sin dudar, Él va a hacer eso. Filipenses 4 y versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjate que ahí dice necesidades, ¿no? En otro versículo dice, ustedes solamente tienen necesidad de algo que comer y ropa puesto, ¿verdad? No dice deseos, lo que tú gustas. Sopla las velas en tu pastel de los cumpleaños y pide lo que tú quieras. Y Dios te lo va a dar. No es cierto. No. Si tú pides un Mercedes, lo más probable es que nos vamos a quedar amargados porque no va a llegar. En parte, estamos en el último parte de Santiago 1:6. 6b, nosotros lo llamamos, el segundo parte. Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otro. Está hablando de la gente que vacila, ¿no? De uno que sí, que no, que sí, que no. Van a la oración y entonces están llenos de fe porque fueron emociones, según ellos, regresan a la casa y ya son 6 días de, ay no, ora por mí. Es que no está, y tenemos que tomar inventario de qué es lo que estás haciendo con el mayor parte de tu día, ¿no? ¿Cuántos minutos realmente invertimos en las escrituras, en la oración? Debe de ser horas, la verdad debe de ser horas.
Um, Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte al otro. Eso es simplemente la inmadurez que nos va a llevar de peor en peor. Es alguien que está siendo inmaduro. ¿Te acuerdas? Otra vez, alguien que ha estado 10 años en la iglesia y están sido tambaleado entre las olas, es la inmadurez. O sea, ¿qué más podemos echarle la culpa? Si es posible que alguien lleva 10, 20 años en la iglesia y todavía ser inmaduro, es posible. Y hay muchas personas que son así, muchas personas. Efesios 4, Efesios 4. Efesios 4 y versículo 14. Dice, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Luego dice, por la astucia de los hombres. ¿La astucia de los hombres? Puedo pensar en los falsos profetas. La astucia de los hombres. Tenemos hoy en día pastores que manipulan a la gente. Y las cosas que ellos dicen, la verdad, cada día más me voy sorprendiendo de cada cosa que yo escucho que dicen los pastores. Es ridículo. Luego dice, por las artimañas engañosas del error. Más manipulación. Puede ser manipulación por los hombres. Conozco gente que han ahorrado dinero para toda su vida y luego llega alguien y habla de una inversión donde vas a ganar mucho dinero y luego pierdes el dinero. No. Y simplemente la verdad es la inmadurez. La verdad podemos decir que una persona fue inmadurez. ¿Por qué? Porque tuviste la avaricia. Quisiste más. Tú creíste lo que Él te dijo y no creíste en lo que el Señor te dijo. Y por eso necesitamos la sabiduría. Por eso necesitamos la sabiduría. Vamos a Santiago 1.7. Santiago en 1.7. No piense pues este hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora vamos a Primero de Reyes 18. Y vamos a mirar un ejemplo perfecto de la fe. Un ejemplo perfecto de no tener fe. De no tener fe. Vamos a mirar qué es lo que se mira a una persona que no tiene fe. Versículo 21, Primero Reyes 18 y versículo 21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Estaban congelados, no podrían hacer nada. Era negocio como normal. Fíjate, ellos no dicen nada porque, bueno, primero queremos ver quién gana y luego el que gana vamos por él, ¿no? Y por eso tenemos mucha gente que son autoproclamados cristianos. Porque dicen, no, pues al fin de la historia yo ya he mirado Apocalipsis, Dios gana, yo estoy a su lado. Entonces, pero sin un conocimiento de Dios, sin sabiduría de Dios, porque no leemos la palabra de Dios. Otra vez, nuestra prueba es para revelar lo que habíamos hablado semanas anteriores, para revelar si nuestra fe es genuina o si nuestra fe es sincero. Eso es el propósito de la fe. Cuando buscamos respuestas humanas, nosotros estamos revelando que no confiamos en Dios. Cuando eso es la única respuesta de nosotros. Cuando conoces más de tus problemas médicos o tus problemas financieros. Y después cuando pasa esto, llegamos a ser amargo y actuamos como si Dios no importara de nuestra situación o no tiene la habilidad de salvarnos de nuestra situación. Y al fin de la cuenta es esto, que las personas están actuando como si Dios no existiera.
porque no lo toman en cuenta. Déjame decirlo otra vez. Fin de cuenta, llega a ser esto. La gente están actuando como si Dios no existiera, porque no lo toman en cuenta. Primero todo esto, déjame hacer esos 99 cosas. Ok, me falta lo de Dios. Pastor, fíjate, ora conmigo, tengo un problema. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? No va a funcionar. Acuérdate lo que dije al principio. Posiblemente el problema en que nos encuentra va a ser prolongado y puede llegar a ser más intenso porque no hemos aprendido, porque se empeora la situación. ¿Verdad? Queremos por tantos años, quiero enseñar a mis hijos en las cosas del Señor. Sí, pero andas trabajando 60 horas a la semana. ¿Cómo lo vas a hacer? No puedes. Y entonces el niño va creciendo, ¿no? Recibe no sé cuántos, 15,000 horas de instrucción de César, de la escuela, ¿no? Y bien instruido, y especialmente en lo que andan enseñando hoy en día, ¿no? En los 70 géneros, en que hay que aceptar a los homosexuales y hay que usar pronombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tú ya al fin, cuando te ha llegado la prueba y ya no puedes trabajar y estás discapacitada y quieres enseñarle a tus hijos, ¿qué es lo que pasa? Tu hijo dice, no, yo ya sé, papá, yo ya estoy bien instruido, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, papá. Yo voy a hacer mi propia vida. Eso es lo que pasa, llega a ser demasiado muy tarde, se prolonga el problema y luego llega a ser más intenso, más intenso. De una vez hay que resolver eso en nuestra vida, necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué actúan de esa manera? ¿Por qué actúan que Dios, como si Dios no existiera? Santiago 4:8 está hablando aquí del pecado, está hablando de cristianos judíos. Aquí Santiago es un libro que se está hablando de cristianos, a cristianos. Dice, versículo 8, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Por qué es un pecado tener doble ánimo? Mateo 6. ¿Por qué es pecado estar en el doble ánimo? Vacilar entre dos opiniones, ser tambaleado entre las olas por bastante tiempo. Mateo 6 y versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Obviamente ahí el contexto nos está hablando del dinero, pero el principio sigue siendo igual, ¿no? Si tenemos otro Dios en nuestra vida, o sea, Dios dice, yo soy un Dios celoso. Yo quiero ser tuyo nada más. Yo quiero ser el único Dios. Yo quiero tener tu mayor atención, tu mayor enfoque. Quiero que tú vienes a mí. Pero no, has dependido en las soluciones humanas. Y entonces, ya cuando buscamos a Él hasta último, ahí es cuando podemos decir, nadie puede servir a dos señores. O sea, estamos sirviendo. Los humanos tienen la respuesta a mi problema. Ahí está mi solución. En los doctores, en los banqueros, los financieros, en la psicología, en la autoestima. Y Dios dice, yo quiero ser el único. Últimamente solamente hay una manera de servir a Dios y vamos a Deuteronomio 5 para nuestra última escritura. Deuteronomio 6 y versículo 5. Deuteronomio 6 y versículo 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma,
con toda tu fuerza. ¿Estás confiando a Dios en tu prueba? ¿Le has dado 100% a Él? ¿Le has buscado consejo bíblico acerca de tu problema? ¿Has orado con Él? ¿Has pedido la sabiduría? ¿Has tenido noches sin dormir donde estás clamando a Dios? Si no es posible, lo bueno es que tenemos aquí el versículo 8 de Santiago que dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifican sus corazones. Existe la misericordia. Mira, había momentos en que yo he cometido muchos errores y mi familia ha pagado. Lo bueno es que la misericordia de Dios dura para siempre. Dura para siempre. Él nos ama y quizás todas esas cosas llegan a nuestra vida para que nosotros acerquemos a Él, ¿verdad? Las pruebas vienen para que podamos acercarnos más y más a Él. Vamos a orar. Gracias, Señor. Sabemos que servimos a un Dios de grande misericordia. De generación a generación tú eres fiel, Señor, cuando clamamos a tu nombre. Señor, pido para el pueblo de Dios aquí que podemos llegar a aprender, que podemos llegar a confiar, que podemos llegar a olvidar de nosotros mismos y de los soluciones humanos y caer completamente en dependencia a ti. Gracias, Señor. Sabemos que tú eres un Dios fiel y creemos en ti. Jamás vamos a vacilar, Señor. No vamos a ser de esos de doble ánimo. Seremos nosotros de los que creen completamente en ti. De hoy en adelante. En el nombre de Jesús hacemos todo eso para tu gloria y honra, Señor. Amén y amén.